estimados alumnos, en las secciones anteriores o en la sección anterior propiamente tal, hemos visto y revisado la ley de inducción electromagnética. Además de la sección les dejé un video que muestra la ley de inducción a nivel experimental, y hoy en esta sección el tema que nos convoca va a ser el tema de la autoinducción. Bien. Si nosotros tenemos una corriente alterna, es decir, una corriente que varía en el tiempo, a su vez tendremos un flujo que va a variar en el tiempo. Si se ve bien, este es el fenómeno. Va a haber una corriente alterna que va a provocar un flujo siendo alterno. Nosotros sabemos que si hay un flujo alterno, o si hay una variación en los campos magnéticos o un movimiento del imán, que podría ser el símil de este flujo magnético variable en el tiempo, se va a provocar una FEM. Como el elemento donde se va a provocar la FEM o el voltaje inducido va a ser el que recibe el fenómeno, se va a llamar FEM o tensión autoinducida, FEM de autoinducción. Bien, esa FEM de autoinducción se va a oponer a las variaciones de intensidad de la corriente. Es por eso que cuando en clases de potencia nosotros vimos que el fenómeno por el cual se retrasaba el voltaje, o sea, se retrasa la corriente con respecto al voltaje, era por los campos magnéticos, el fenómeno completo es el fenómeno de autoinducción. Si hay una bobina que se está siendo inducida por una corriente y esa corriente es alterna, el flujo va a ser alterno, por lo tanto se va a conducir una tensión inducida o autoinducida en ese caso, y eso se va a oponer a los cambios, a las variaciones de corriente. Eso es lo que hace retrasar la corriente con respecto al voltaje, y a estos fenómenos en los circuitos eléctricos vamos a llamar fenómenos inductivos, o cuando se hace la referencia a que hay circuitos inductivos, se va a hacer siempre la referencia a que hay un retraso de la corriente con respecto al voltaje. Bien, si este fenómeno lo llevamos al fenómeno de corriente continua, nosotros nos vamos a dar cuenta que la única oposición a la circulación de la corriente continua va a ser la resistencia, ¿sí o no? No obstante, por periodos muy cortos, como cuando recién se cierra este interruptor, la corriente tiene que partir de un punto cero hacia su valor en régimen permanente. Eso va a ser una variación de la corriente, por lo tanto va a ser y crear un flujo variable, lo que va a hacer que haya una FEM que se induce. Junto con esta sección también voy a juntar un video de autoinducción experimental para que lo puedan ver, y es un fenómeno que se da a nivel de corriente continua, para que puedan ver estos fenómenos que se dan en corriente continua de manera momentánea, digamos, o transitoria. Bien, perfecto. Si nosotros ahora quisiéramos definir la tensión autoinducida, podríamos decir que la tensión de autoinducción o la FEM inducida es igual a menos, ese menos sigue siendo la ley de Lenz, por el coeficiente de inducción del material que se mide en henrios por la corriente partido en el tiempo, o por la tasa de cambio de la corriente. Bien, bueno, ese coeficiente de autoinducción se mide en henrio. Un henrio va a ser la medición de una corriente variable, una corriente que varía de 1 ampere partido 1 segundo, induciendo una FEM de 1 volt, de un voltaje inducido de 1 volt. Si nosotros reemplazamos la fórmula que teníamos en la inducción electromagnética, espero que la hayan anotado, y lo reemplazamos en esta ecuación de autoinducción, nos quedaría que el coeficiente de autoinducción se puede definir por el número de vueltas de la espira por el flujo magnético partido por la corriente por 10 elevado a 8. Bien,
Ahora, ese flujo lo podemos obtener de la fórmula de la reluctancia. ¿Se acuerdan cuando aplicamos la ley de Ohm a los circuitos magnéticos? Donde el flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz partido por la reluctancia. Bien, esa fuerza magnetomotriz en el sistema CGS era 0,4 pi por N por I. Si reemplazan esta fórmula del flujo magnético en la nueva fórmula de la reluctancia, ¿se ve el flujo magnético ahí? Si reemplazamos esta fórmula del flujo magnético, nos va a quedar esta fórmula para el coeficiente de autoinducción medido en Henrys. ¿Bien? Perfecto. Además del fenómeno de la autoinducción, hay que considerar otro fenómeno que va a ser relevante y va a ser el último concepto que vamos a ver de electromagnetismo antes de pasar a transformadores, y que tiene mucha relación que ver con el fenómeno de los transformadores. Bien, vamos a hablar sobre la inducción mutua. Si se fijan, el flujo que produce la bobina 1, ¿sí?, debido a la circulación que hay por ella, o sea, va a haber una circulación de corriente y se va a generar un flujo en esta bobina, en la bobina 1. Bien, si ese flujo es lo más uniforme y simétrico, formando líneas cerradas, una porción de ese flujo va a pasar a la bobina 2. Esto se llama flujo mutuo entre las bobinas o acople magnético. Bien, el flujo que estaba en la bobina 1 va a pasar hacia la bobina 2. Si se consigue unas líneas de campo uniformes y simétricas, mayor porción del flujo 1 va a pasar al flujo 2. Si este flujo mutuo varía en magnitud y sentido, por supuesto que se inducirá una FEM. Esta es pregunta de prueba. Si la corriente o la fuente es continua, se va a producir el flujo, pero si no varía en el tiempo, no va a haber tensión. Si el flujo es alterno, se va a provocar aquí, si la corriente es alterna, se va a provocar un flujo alterno, o sea, el símil de un imán moviéndose, y eso va a provocar un flujo compartido y una FEM acá, un voltaje inducido. Por esa razón es que los transformadores solo funcionan con alterna y no con continua. ¿Bien? Bueno. Entonces, en la inducción mutua, el fenómeno que quiero que vean es el del acople magnético. Va a existir un acople magnético. El transformador también funciona con un acople magnético por inducción mutua. Ese es su principio de funcionamiento. Bien, bueno, esta fórmula va a ser la fórmula de la inducción mutua, que no es otra fórmula que la fórmula de la FEM inducida, donde N2 va a ser el número de espiras de la bobina 2. Recordemos que esta va a ser la tensión producto de la inducción mutua o del acople magnético. Bien, la tensión inducida en la bobina 2 o la derivada la derivada del flujo de la bobina 2 por 10 elevado a menos 8. Bien, ahora si colocamos dos bobinas muy próximas una de la otra, nunca todo el flujo producido por la bobina 1 enlazará a la bobina 2. Aquí, por ejemplo, se precisa que para que el flujo sea lo más simétrico y uniformemente posible, nosotros utilizamos núcleos de hierro o otros materiales que tengan un buen comportamiento con el magnetismo. Perfecto. Pero de todas maneras va a haber una parte de ese flujo que no se enlazará con la bobina 2. Por ello, hay una relación K que es igual al flujo 2 partido por el flujo 1. Perfecto, donde K siempre va a ser menor a 1. O sea, el flujo inducido en la bobina 2 siempre va a ser menor al flujo al flujo inductor. Este flujo indujo
Acá flujo magnético. Este es el flujo inducido, este es el flujo inductor. Lo que me quiere decir esto es que el flujo inducido nunca va a ser mayor al flujo inductor. Siempre van a haber pérdidas. ¿Bien? Bueno, estas ecuaciones van a representar también el coeficiente de inducción mutua. Por favor, espero las anoten. Bueno, finalmente nos vamos a llegar a que el coeficiente de inducción mutua va a ser S acá, raíz de L1 por L2. Si recordamos de dónde viene ese L1, que es medido en henrios, es, espero lo sepan, el coeficiente de autoinducción. Bien, el desarrollo de las ecuaciones está preciso acá y va a ser más complicado que se los diga en el video. Perfecto. Hasta acá va a ser el tema de electromagnetismo. En la próxima sección comenzaremos con transformadores y de forma muy particular con el transformador ideal. No obstante, de todos los contenidos vistos en electromagnetismo, les voy a dejar una guía de ejercicio para que la desarrollen. Muchas gracias, estimados alumnos.